Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El frío de enero en Mislata era un frío húmedo, un vapor que se pegaba a los huesos y hacía que las luces de la ciudad parecieran más lejanas, más frías. Era el año 1989, y el mundo todavía vibraba con una energía eléctrica, una promesa de fines de semana que se estiraban hasta el infinito. Para Rosario, que tenía 15 años, para Francisco, apenas 14, y para Pilar, también de 15, esa noche era un lienzo en blanco. La promesa se llamaba Catadau, un pueblo que sonaba a aventura, y el destino específico era una discoteca, un templo de música y luces cuyo nombre, Chocolate, era un imán para la juventud de la comuta valenciana. No tenían cómo llegar, o al menos no tenían un transporte directo, pero en aquellos días la carretera era una opción viable, una línea de confianza que unía los pueblos. Hacer autostop no era una sentencia de muerte, era solo una forma de moverse, una pequeña rebeldía adolescente. Salieron de Mislata con la excitación propia de la edad, abrigados contra el viento pero ardiendo por dentro con la expectativa. 15 años. 14. Eran casi niños, pero se sentían invencibles, en el umbral de la vida adulta. La carretera que salía de la ciudad se oscurecía rápido, las farolas daban paso a un tramo de asfalto bordeado de naranjos y oscuridad. Levantaron el pulgar, riendo quizás, empujándose, hablando de la música que bailarían, de la gente que conocerían. Alguien paró. Un coche, unas luces, una promesa de calor y velocidad. Se subieron. La puerta se cerró con un sonido sordo, y el motor aceleró, llevándolos hacia el sur, hacia la noche. Ese fue el último instante en que fueron vistos como eran, enteros, vivos, llenos de esa esperanza ingenua de los 15 años. La noche se los tragó. En sus casas, las horas pasaron de la preocupación a la angustia. La mañana del día siguiente trajo una luz gris que no disipó el miedo. No habían vuelto. Las llamadas telefónicas, las visitas a casas de amigos, la denuncia. Días de espera. La policía, al principio, quizás pensó en una fuga adolescente, una travesura. Pero los días se convirtieron en una semana, y la ausencia se hizo sólida, pesada, un vacío insoportable en 3 familias. El invierno valenciano seguía, indiferente. A pocos kilómetros de donde se suponía que debían estar, en el término de Tous, la tierra es diferente. Es áspera, seca. El barranco de la Romana corta el paisaje como una cicatriz antigua. Es un lugar de difícil acceso, un laberinto de matorrales, pinos y piedras calizas. No es un lugar de paso. Es un lugar donde se va a propósito, o donde se acaba por error. El 26 de enero, un agricultor de la zona caminaba por ese terreno ingrato. El hombre conocía cada piedra, cada algarrobo. Pero ese día, algo desentonaba. Cerca de una caseta en ruinas, entre la maleza, vio algo blanco. Era una zapatilla de deporte. Una zapatilla moderna, de las que llevaban los chicos. Se acercó, con la curiosidad teñida de un mal presentimiento. Dentro de la zapatilla, había un pie. Un pie humano, amputado con una precisión brutal. El horror tiene un olor, un color, una textura. El agricultor sintió el frío de enero penetrarle hasta el alma. La Guardia Civil llegó. El pie fue recogido. La maquinaria de la investigación, lenta y burocrática en aquella época, se puso en marcha. El pie fue a un frasco de formol. Un resto humano sin nombre, un puzzle macabro al que le faltaban todas las demás piezas. Se cruzaron datos. 3 jóvenes desaparecidos en Mislata. Un pie encontrado en Tous. La distancia geográfica era plausible, pero la conexión era demasiado horrible para aceptarla de inmediato. La comuta seguía su vida, mientras en un laboratorio, un pie esperaba. Pasó febrero. Pasó marzo. La primavera empezó a calentar la tierra seca de la Romana. El tiempo, que todo lo borra, también es cómplice del olvido. Pero el barranco aún no había terminado de contar su historia. El 8 de abril, 2 niños que jugaban por la zona, explorando donde no debían, encontraron algo más. Una mano. Estaba descompuesta, comida por el tiempo y los elementos,
pero era inconfundiblemente humana. Ahora ya no era un incidente aislado. Eran dos. La Romana se convirtió en el epicentro de una búsqueda sistemática. La Guardia Civil peinó la zona. Era un trabajo arduo, casi imposible. El terreno era un enemigo. Pero los hallazgos continuaron, goteando horror. Un mes después, en mayo, apareció un cráneo. Estaba cerca de un canal de riego, quizás arrastrado por las lluvias torrenciales, la gota fría que había azotado la región meses antes, limpiando la tierra, pero también esparciendo las pruebas. Los forenses trabajaron. Las fichas dentales hablaron. El cráneo pertenecía a Pilar Ruiz, una de las chicas de Mislata. La esperanza de las familias se rompió en 1000 pedazos. Ya no buscaban a una hija viva, buscaban sus restos. La búsqueda se intensificó. Se encontraron más fragmentos. Otro cráneo. Era el de Francisco Valeriano Flores. El niño de 14 años. Y luego, vértebras. Pequeños huesos que pertenecían a Rosario Gaya. Los tres estaban allí, o al menos lo que quedaba de ellos. No estaban juntos. Estaban esparcidos, desmembrados. La palabra descuartizamiento entró en el vocabulario de la investigación. No fue un accidente. No fue una muerte natural. Fue una carnicería. La autopsia fue un ejercicio de frustración. El tiempo transcurrido, la acción del agua y de los animales, y la propia fragmentación de los cuerpos hacían casi imposible determinar la causa exacta de la muerte. ¿Murieron allí? ¿Los mataron en otro lugar y esparcieron los restos en la Romana para dificultar su hallazgo? El ensañamiento era evidente. La precisión de algunos cortes sugería un conocimiento anatómico, o al menos, una frialdad metódica. La investigación se adentró en un laberinto de especulaciones. ¿Quién podría hacer algo así? Se empezó a hablar de drogas. Valencia vivía la ruta del bacalao, un fenómeno de ocio nocturno masivo, pero también un mercado de sustancias químicas. Surgió una hipótesis, la de una muerte accidental por sobredosis, quizás de Francisco, y el posterior asesinato de las dos chicas para silenciarlas. Esta teoría cobró fuerza cuando apareció un testigo, un supuesto noveno hombre llamado Ricardo. Su testimonio fue un espejismo en el desierto. Dijo haber estado allí, haber visto a Francisco morir tras inyectarse Dilaudid, una droga potente. Contó que los otros, un grupo de adultos que los acompañaban, entraron en pánico y decidieron eliminar a las chicas. La historia de Ricardo era detallada. Daba nombres, situaciones. Parecía la pieza que faltaba. Pero su testimonio era errático. Se contradecía. Cambiaba versiones. La policía lo presionó, pero el testigo se desmoronó. Era poco fiable, quizás un mitómano, o alguien que sabía algo pero tenía demasiado miedo para contarlo todo. La pista del Dilaudid y la sobredosis accidental se enfrió, aunque nunca desapareció del todo. Sin un móvil claro, sin un sospechoso firme, la puerta se abrió a teorías más oscuras. Se habló de sectas satánicas. El desmembramiento, el lugar aislado, la aparente falta de móvil sexual, todo alimentaba la imaginación popular. Eran los últimos años de los 80, y el pánico satánico era una narrativa recurrente. Sin embargo, la Guardia Civil no encontró pruebas sólidas que apuntaran en esa dirección. No había símbolos, no había parafernalia. Solo la brutalidad. Y entonces, 3 años después, el horror volvió a golpear, y lo hizo en el mismo lugar. En 1992, muy cerca de donde aparecieron los restos de los chicos de Macastre, en el mismo barranco de la Romana, fueron encontradas Miriam, Toñi y Desiré, las niñas de Alcácer. La conmoción nacional fue absoluta. El caso Alcácer eclipsó todo lo demás. La Romana se convirtió en un sinónimo del mal absoluto. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. El mismo barranco. El mismo modus operandi de secuestro de chicas jóvenes. ¿Estaban conectados los dos casos? La investigación de Macastre, que ya estaba estancada, se vio inevitablemente contaminada por la de Alcácer. Las teorías se fusionaron. Se buscó un vínculo entre Antonio Anglés y Miguel Ricard, los asesinos de Alcácer, y el triple crimen de Macastre.
Fue Anglés, el asesino más buscado de España, el responsable también de la muerte de Rosario, Francisco y Pilar. La sombra de Anglés era larga y oscura, y durante un tiempo, pareció la explicación más plausible. Pero las pruebas nunca aparecieron. Las fechas no cuadraban del todo, los métodos, aunque brutales en ambos casos, tenían diferencias. El caso Macastre permaneció en un limbo, una pregunta terrible a la sombra de una certeza aún más terrible. Los años pasaron. La década de los 90 terminó. El nuevo siglo avanzó. El barranco de la Romana recuperó su silencio. Los pinos crecieron, los matorrales cubrieron las cicatrices. Pero la tierra recordaba. Los investigadores que trabajaron en el caso envejecieron, se jubilaron, llevándose consigo la frustración de un expediente sin cerrar. Las familias de Rosario, Francisco y Pilar tuvieron que aprender a vivir con la ausencia, pero también con la falta de justicia. El quién y el por qué quedaron suspendidos en el aire seco de Tous. El sistema judicial tiene sus propios ritmos, ajenos al dolor humano. En el año 2009, se cumplieron 20 años del hallazgo del primer pie. Según la ley, el crimen había prescrito. Oficialmente, ya no se podía juzgar a nadie por esos asesinatos. El caso Macastre se cerró legalmente, no por resolución, sino por agotamiento. El tiempo había ganado. Pero el cierre de un expediente no es el final de la historia. La historia pervive en la memoria colectiva, en los artículos de la Crónica Negra, en la herida abierta de la Comuta Valenciana. Pervive en la pregunta que flota sobre esos caminos rurales que unen Mislata con Catadau. ¿Qué ocurrió en ese coche? ¿Quiénes eran los hombres, o el hombre, que detuvo la marcha? ¿Fueron llevados directamente a la Romana? ¿Hubo pánico, drogas, o fue un plan premeditado? La precisión de los cortes fue un intento de borrar huellas o parte de un ritual siniestro. El silencio de la Romana es denso. Es un silencio hecho de preguntas sin respuesta. Es la historia de 3 vidas jóvenes, Rosario, Francisco y Pilar, truncadas en una noche de enero, cuando solo querían ir a bailar. Es la historia de un pie en una zapatilla blanca, del formol, de los cráneos encontrados en el agua. Es la historia de una investigación que rozó la verdad con el testigo fantasma y que luego se perdió en la sombra de un crimen aún más notorio. Es el eco de un coche acelerando en la oscuridad, llevándose consigo la inocencia de una época que estaba a punto de terminar. La tierra de Tous guarda el secreto, y parece que ha decidido no revelarlo jamás. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.